de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos visitaron la maestra Gilda Cuevas y el licenciado Francisco Sánchez. Ellos nos hablaron de algunos temas importantes para la comunidad de Conalep Bernardo Quintana y a su vez, bueno, nos dieron un curso taller. Empezamos entonces. ¿Cuál es la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión Nacional tiene tres funciones esenciales. La primera es la protección de los derechos humanos, que se realiza a través de un procedimiento muy sencillo y procede contra acciones o omisiones de servidores públicos. Entonces, a partir de allí tiene esa función primordial de proteger los derechos humanos. La siguiente función es la difusión y capacitación en los derechos humanos. Entonces, en ella lo que hacemos es, a través de pláticas, conferencias, cursos, diplomados, talleres, difundir y capacitar a los servidores públicos y al público en general sobre los derechos humanos. Y la tercera función esencial es que también realizamos trabajos de investigación sobre derechos humanos. Contamos con un instituto que se encarga precisamente de realizar diplomados, talleres, maestrías, doctorados, para gente interesada y que se especializa en derechos humanos. Entonces son las tres funciones esenciales como Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué trabajar en la construcción de una cultura de la legalidad para los jóvenes? Bien, esto es importante porque en los 20 años que llevamos de funcionamiento en la comisión se nos había observado que generalmente difundimos lo que son los derechos, ¿sí? Pero también junto con los derechos van aparejadas las responsabilidades, las obligaciones. Y entonces estamos acostumbrados a pedir únicamente derechos, pero no cumplir con nuestros deberes. Y entonces a partir de este nuevo pilar, este enfoque que se le ha dado en esta administración a la cultura de la legalidad, va precisamente en ello, en difundir también las obligaciones y los deberes que tenemos en el papel que desempeñemos como servidores públicos, como ciudadanos, como padres de familia, como alumnos. Tenemos deberes y cada derecho lleva aparejada sus responsabilidades y sus obligaciones. Entonces, igual esto, ¿a qué nos lleva? A fortalecer el Estado de Derecho, el sujetarnos todos a las reglas que ya han sido establecidas, ¿verdad? Por eso la importancia de esta cultura de la legalidad. Una joven sufre una violación a sus derechos humanos. Aquí es muy importante identificar quién es el infractor, quién es el que comete el abuso. Y a partir de ello, identificar la competencia del sistema no jurisdiccional, que es precisamente los derechos, las comisiones de derechos humanos. Entonces, si es un servidor público que con su acción u omisión deja de cumplir una responsabilidad o se excede en sus funciones, se entiende que está violentando los derechos humanos y es competencia entonces de las comisiones de derechos humanos conocer, realizar la investigación correspondiente, en caso que se permita lograr una conciliación y si no, emitir una recomendación con el propósito de hacer notar que el servidor público está violentando los derechos humanos. En los cursos taller impartidos hacia los jóvenes, ¿acentúan el análisis de las problemáticas de la violencia familiar, violencia en el noviazgo y la violencia escolar? ¿A qué se debe esto? Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró importante abordar estas tres temáticas porque desafortunadamente son temas que involucran a los jóvenes, es decir, los jóvenes se enfrentan a la violencia social, a la violencia en sus familias o incluso inician relaciones de violencia cuando inician un noviazgo. También dentro del sistema educativo hemos descubierto que se ha aumentado la violencia escolar. Entonces es necesario sensibilizarnos al respecto, ¿no? Respecto a la violencia en el noviazgo, es importante mencionar que incluso recientemente han salido algunos estudios como la Organización Mundial de la Salud, que aquí tengo la nota, de hecho nos dice que 3 de cada 10 adolescentes denuncian que han sufrido violencia en el noviazgo. E INJUVE, por una parte, el Instituto Mexicano de la Juventud de nuestro país, nos dice que un alto porcentaje de jóvenes también sufren violencia en sus relaciones de noviazgo. Por ejemplo, un 76% nos dice que de entre edades de 15 y 24 años sufren violencia psicológica, 15% violencia física y el 16% de ataque sexual. Es decir, los tres tipos de violencia en mayor medida que sufren los jóvenes es física, psicológica y sexual. Y los porcentajes, por ejemplo, es un 60% más o menos para las mujeres y un 40% de los hombres.
lo cual nos dice que no solamente, se pensaba antes, solamente afecta a las mujeres, sino que hoy nos afecta a todos y a todas. Sí, aquí me gustaría hacer oportuna una aclaración. Con respecto a la violación a los derechos humanos, hace rato me cuestionaba cómo identificar, le decía por parte de un servidor público necesariamente. Sin embargo, estos temas de violencia también generan alguna situación de actitudes violatorias a los derechos humanos y generalmente son de los particulares, quien no está en funciones públicas. Entonces, con esas actitudes de violencia también genera no exactamente lo que es una violación a los derechos humanos, pero sí son actitudes violatorias que atentan en contra de ¿qué? De la dignidad de la persona, porque someten, porque tratan de someter, el enfoque es intencional de dominar, de someter su voluntad. Entonces, por eso nosotros las denominamos como actitudes violatorias. ¿Cómo reconocer las características de una relación violenta entre los jóvenes? Bueno, puede iniciar, por ejemplo, con situaciones quizá que nosotros consideramos como leves, como pueden ser comentarios destructivos, comparaciones que van dirigidas a menospreciar a la persona, críticas a su manera de vestir, de hablar, el impedir que se relacione con otros compañeros o compañeras, o incluso empezar a obstaculizar que viva o esté con su familia. El Instituto Nacional de la Mujer también nos establece 12 puntos, algunos los voy a comentar. Por ejemplo, es cuando dice los celos obsesivos, el que le moleste, el que se junte con amigos o amigas o que reciba llamadas o mensajes, el que te hace cenitas o insiste en estarte preguntando dónde estabas, con quién estabas, y si no lo haces o si no contestas el teléfono te cuestiona seguramente que estabas con otra persona o me engañabas o me engañas. Y esto, la violencia debemos de tomar en cuenta que puede ir aumentando en intensidad. Es decir, dentro del círculo de la violencia podemos identificar 3 etapas y en esas 3 etapas vamos a ver que es la acumulación de la tensión, la explosión propiamente de lo que consideramos todas estas actitudes o acciones que hemos mencionado, y la etapa del perdón, del arrepentimiento aparente por parte del agresor o de la agresora, y que muchas veces puede ser tan riesgoso que la víctima perdone, porque finalmente puede incluso correr en riesgo la vida de la joven o del joven. ¿Qué recomendaciones le harían a los jóvenes para evitar la violencia escolar y realmente construir una cultura de la legalidad? Sí, primeramente identificar el problema, ¿sí? Subirlo a la mesa de discusión, analizarlo y en su caso que intervengan las autoridades, ¿verdad?, en la cuestión de discernir el procedimiento, discernir sobre todo las medidas de tratamiento, porque generalmente los involucrados, tanto el infractor como el receptor y el cómplice, son al final, ¿verdad?, jóvenes que presentan algún tipo de trastorno en su personalidad. Entonces, básicamente es identificarlo y llevarlos a un tratamiento, una orientación. Porque si es permanente y se deja avanzar, las consecuencias son muy drásticas. ¿A qué institución, además de la CNDH, se puede acudir ante una situación violatoria de los derechos humanos? Bueno, yo creo que existen diferentes instancias, ya he mencionado algunas, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Mujer nos puede dar también orientación y una atención psicológica, por ejemplo, o el DIF, que también tiene programas específicos para atender, por ejemplo, la violencia familiar, atender específicamente a la familia, poder atender a los niños en la atención psicológica, o bien incluso dar una orientación, ayuda a aquellas mujeres que se quieren separar y buscan la pensión alimenticia, por ejemplo, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuesto, tiene también programas muy específicos a favor, tanto para la prevención como la atención de estas 3 problemáticas. Por ejemplo, tiene su programa dentro de la segunda visitaduría para la atención de la violencia escolar, por ejemplo. Sí, aquí me gustaría también aclarar que aparte de la Comisión Nacional existen las comisiones estatales. Entonces aquí es importante identificar si es un asunto, es una acción o omisión de un servidor público de nivel federal, la competencia es para la Comisión Nacional. Si se trata de un servidor público
estatal o municipal o de alguna localidad, aquí la competencia es para las comisiones estatales, en este caso la Comisión del Estado de México de Derechos Humanos. Muy bien, aquí en CONALEP, pero en particular como institución educativa, nos preocupa mucho esto que nos están platicando ustedes, pero nosotros quisiéramos saber cómo reconocer la violencia en el entorno educativo, de qué manera afecta el desarrollo de los jóvenes. Bueno, claro que puede afectar porque puede ser en dos momentos. Una, propiamente a la víctima que sufre la violencia, que puede traer como consecuencia pues depresión, deserción incluso escolar, cambios bruscos de conducta. Y también evidentemente puede impactar a todo el ambiente de la escuela. Es decir, si la propia institución, en este caso los maestros o directivos, muestran indiferencia ante esa problemática, el mensaje que quizá podamos enviar a los jóvenes es que no nos interesa, que no nos preocupa, y que además, algo todavía más preocupante sería, el mensaje sería: estoy avalando, ¿no? Permito este tipo de conductas. Por eso es que estos cursos, talleres, los dirigimos a todos los sectores, ¿no? Porque creo que los 3 sectores involucrados en el sistema educativo, que son padres de familia, los jóvenes mismos que reciben educación, como los maestros, debemos cada uno de ellos cumplir con sus derechos y con sus responsabilidades para evitar este impacto que puede ser en la víctima, pero también en todo el ambiente de la escuela. Bueno, Pues muchas gracias. Creo que si en algún momento se requiere alguna plática, algún taller, lo único que se tiene que hacer es comunicarse a la Comisión Nacional, lo derivan a las instancias correspondientes y nosotros, una vez recibido el oficio, se lleva acuerdo con el secretario técnico del Consejo Consultivo y a partir de ahí están las posibilidades de poder asistir a cualquier foro donde se nos invite. Sobre todo para tratar estos temas, que le digo, lo que buscamos es pactar en esta cultura de la legalidad, esta cultura del respeto de los derechos humanos. bueno, pues agradecemos mucho su presencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.